Voy a hablar hoy sobre San José en honor de su fiesta como obrero el 1 de mayo, pero quería repasar con ustedes lo que nos dice el Evangelio de Mateo, que es el que más habla sobre San José. Eh, San Mateo es un evangelio muy judío, eh, y comienza con la genealogía de Jesús, que Lucas la pospone hasta su capítulo 3. Mateo presenta la genealogía de Jesús como un resumen de la historia de Israel. eh, Incluso le llama el libro de la generación, que recuerda algunas palabras del Génesis que usan esta expresión en hebreo y después en la traducción griega. Y es una historia que va, dice, generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, comienza con Abraham, pone todas las descendencias de Abraham, que por cierto, le gusta a Mateo poner cosas inusitadas o extrañas. Yo creo que quiere transmitirnos lo extraño y lo inusitado del nacimiento de Jesús, porque pone a Tamar, dice Judá engendró de Tamar, y Tamar era la, la yerna o la nuera, la hija de la esposa del hijo de Judá, que no quería engendrar hijos. Ella se disfraza de prostituta y engaña a Judá para que se acueste con ella y le engendre un hijo que el esposo no quiere tener. Así que es una cosa bastante extraña. Después mencionan a Rahab, que es esta mesonera, esta que tiene un mesón que van los jueces, ¿no? Y en esa época los mesones eran también, vamos a llamarlos servicio completo, ¿no? Es decir, a veces habían también servicios sexuales. Menciona a Ruth, que es extranjera, y después menciona a Salomón, y en vez de decir David engendró de Betsabé a Salomón, dice David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón, lo cual es una manera de mencionar el hecho de que David se enamoró o quiso a una mujer de otro hombre, Urías, elitita, de su ejército. Trató de emborracharlo para que cuando se enteró que Betsabé estaba embarazada, trató de emborrachar al esposo de ella para que se acostara con ella y así cubrir sus pasos, como se dice, ¿no? Porque como estaban en guerra, que es guerra santa en Israel, no podían tener relaciones sexuales. Entonces, cuando ve David que Urías no rompe esa regla de no tener relaciones con la mujer, duerme fuera de su casa, lo manda a poner en la parte más reñida del ejército en la batalla para que lo maten, y lo matan. Y es así como él termina casándose con Betsabé, cuyo primer hijo de esa concepción adúltera muere, y después nace Salomón. Y finalmente, después de toda la genealogía, dice, y Jacob, un tal Jacob, el padre de José, engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Cristo. Muy, muy bien escrito, como suele ser la Biblia, ¿no? Es decir, José es el que le da la genealogía, yo creo, a Jesús, de como descendiente de la tribu de Judá, de donde viene el Mesías, pero la verdadera madre de Jesús es María, y Jesús no es el padre de, de, de Cristo. Entonces él dice que son 14 generaciones, etcétera, que
corresponden al valor numérico de las letras del nombre David en hebreo. Y dice que la generación, ahora después de pasar de esta generación, ¿verdad? Génesis en griego, que como el Génesis en la palabra del primer libro de la Biblia, ¿no? La generación de Jesucristo fue así. María estaba desposada con José y antes de empezar a estar ellos juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Dice que su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, dice esta traducción, ¿no? Resolvió repudiarla en secreto. No quería, dice aquí, abochornarla o avergonzarla. Decidió secretamente divorciarla o soltarla, ¿no? Según estoy leyendo yo aquí en el texto griego, obviamente se trata de no querer exponerla a ella como una adúltera, lo cual llevaría a ser lapidada o muerta de algún modo. ¿No? Ustedes recordarán el episodio en Juan que cogen a una mujer en adulterio, aunque deberían haber también agarrado al hombre, ¿verdad? Por eso la ley a veces se aplica de manera injusta. Atrapan a la mujer, pero el hombre también lo sueltan y los dos eran reos de muerte, ¿no? En el libro de Números es donde se encuentra en el capítulo 5, aquí se llama la oblación de los celos, ¿no? Es una prueba que ponen en Israel para, dice, cualquier hombre cuya mujer se haya desviado y la haya engañado, ha dormido un hombre con ella con relación carnal a ocultas del marido, ella se ha manchado en secreto, no hay ningún testigo, no ha sido sorprendida, así que es un poco diferente a lo del Evangelio de Juan. Si el marido es atacado de celos y recela de su mujer, que efectivamente se ha manchado, o bien le atacan los celos y se siente celoso de su mujer, aunque ella no se haya manchado, ese hombre llevará a su mujer ante el sacerdote y presentará por ella, etcétera, una ofrenda. Y también hay una prueba en la cual le dan a la mujer un agua, que dice aquí en el capítulo mismo 5, que se hace una maldición sobre ella y se le hace languidecer sus caderas y que se infle su vientre, toman aguas de las cenizas de una vaca roja, etc. Eran ritos que se podían hacer y eran normales en Israel. Pero aquí dice el Evangelio de Mateo que José era justo, que es una palabra que le encanta a Mateo, ¿no? En el juicio final los justos y los malvados busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se la dará por añadidura. La mujer de Pilato dice que ese hombre es un justo acerca de Jesús. Es que la justicia es los perseguidos por la justicia, las bienaventuranzas. Es una palabra muy importante en el Antiguo Testamento. No se trata de ser muy recto nada más, sino que la justicia viene siendo la manera de comportarse del mismo Dios, que es una manera que yo he definido como actos de amor inesperados. El sembrador que derrama la semilla por todas partes, el dueño de la viña que le paga a todo el mundo igual, aunque hayan trabajado solo una hora. Después el padre del hijo pródigo, en otro evangelio, el de Lucas, que en vez de estar regañando a su hijo, lo abraza y le pone un anillo y lo perdona, ni lo permite decir su discurso de pidiendo perdón y queriendo ser nada más un siervo de él. Entonces José no entiende esto que ha sucedido con María, se encuentra encinta. He leído a un carmelita que decía que lo que él intuía era que algo muy misterioso estaba sucediendo
de lo cual él no era digno de tomar parte. Entonces, si eso concuerda o no bien con lo que dicen las palabras griegas, exponerla, también se puede traducir esta palabra, no solamente a abochornarla o avergonzarla, ¿no? Pero el punto es que José es el primero que menciona a Mateo como justo, que es precisamente la categoría máxima de santidad con Dios, ¿no? Y la justicia de Dios en hebreo es una palabra sedaká. La justicia viene de, que no hay otra palabra, Jerónimo la usó en la Vulgata, ¿no? Pero es más bien la manera salvífica de actuar de Dios, ¿no? Abraham fue justificado por haber creído a Dios en Génesis 15:6. Entonces, José decide no poner las exigencias de la Torá para una sospechada de adulterio, y con esta paciencia y esta resolución que tiene de despedirla en secreto, porque no quiere tampoco, ya sea quedarse con una posible adúltera o intuye que algo muy misterioso está sucediendo. Es un hombre a lo mejor muy sabio, con sabiduría infusa incluso, como padre putativo de Jesús, el que lo cuida. Dice, yo no soy digno de participar en este misterioso asunto. Pero Dios se le aparece en sueños, como a los José del libro del Génesis precisamente, que son sabios, que tienen sueños y saben interpretarlos. Y el Señor le dice, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí es José el protagonista. Yo creo que en Lucas quizá María es la que nombra a Jesús, es la protagonista de la anunciación. Aquí, en este evangelio más tradicional, más judío, es José el protagonista. Después se llamará Jesús en capítulo 13 el hijo del carpintero, ¿no? Marcos habla de Jesús como carpintero. Mateo prefiere decir que es el hijo del carpintero, ¿no? Entonces yo creo que San José es un santo que queremos mucho. Se invoca a San José para la buena muerte, para la castidad. Santa Teresa de Jesús era muy devota de él. Nombra su primer convento en Ávila por su nombre, San José. Lo han incluido en el canon de la misa. Es ejemplo obviamente de trabajo, que por cierto, carpintero es una traducción muy normal, pero el tecnón en griego viene siendo como un constructor, ¿no? No es nada más trabajar con leño y hacer algún mueble o cosas así, sino que puede ser incluso construir una casa. Entonces era una persona de cierta preparación o de cierta capacidad artesanal a nivel que iba más allá de lo que podemos llamar un carpintero, por muy digna que sea esa profesión. So, yo creo que podemos invocarlo mañana para que nos ayude en el trabajo, en estos tiempos tan difíciles, proveer por la familia, y que nos ayude a ser fieles y justos como lo fue Él. Gracias.